Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, tengo la responsabilidad de predicar estos últimos versículos del capítulo 5, y viendo el pasaje yo veía algo muy interesante. Entonces, hoy vamos a estar de alguna manera considerando lo que Pablo dice en el verso 32. Dice ahí: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hasta el momento estos pasajes, como hemos venido enseñando, enfatizan la responsabilidad del creyente en su andar. El esposo, la esposa, y más adelante vamos a estar viendo los hijos, los trabajadores, los siervos, aspectos prácticos de la vida cristiana. Pero si usted lee casi toda la literatura paulina, casi todas las cartas que Pablo escribió, Pablo es profundamente cristocéntrico. No solo cuando él habla del evangelio, sino cuando él hace las aplicaciones prácticas de la vida cristiana, Pablo sigue siendo muy cristocéntrico. Tanto que él está usando la figura de Cristo para hablarle al varón y la figura de la iglesia para hablarle a la mujer. Y en medio de todo eso pareciera que Pablo tiene un éxtasis. Yo leía este pasaje y yo veo cómo Pablo parece que se olvida del asunto que él está tratando y llega y hace esta confesión. Él llega y dice: grande este misterio. Y uno va a pensar, claro, el asunto del esposo y de la esposa. Pero él dice: grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, como que Pablo está hablando de maridos, mujeres y esto, pero cuando él llega y dice: pero en realidad el asunto que estoy hablando es mucho más profundo de lo que ustedes son como esposos y de lo que ustedes pueden ser como esposas. Yo estoy hablando de un asunto que es un misterio, el misterio de Cristo y de la iglesia. Entonces, yo simplemente hoy voy a hacer una relectura del pasaje que se ha estado estudiando los últimos domingos para ver el misterio. Vamos a hacer como un paréntesis en cuanto a los deberes que tenemos nosotros en cuanto a la familia, y vamos a meditar un poco, solo un poco, hermanos, sobre este misterio a la luz de todo lo que hemos venido enseñando. ¿Qué significa cuando Pablo dice grande es este misterio? Bueno, podemos decir que Dios usa la santa institución de la familia, los papeles del hombre y de la mujer, no solo para hablarnos cómo deben ser nuestros hogares, sino también Dios usa la familia como una figura de la obra que Cristo está haciendo con su iglesia. Ahora, hermanos, ese misterio o esa metáfora comienza desde el libro de Génesis. Cuando Pablo dice que Dios puso a Adán, ese Adán era una figura de Cristo. Y esa mujer era una figura de la iglesia. Eso lo dice Pablo en Romanos. Y cuando llega el cumplimiento de los tiempos, Cristo en sus predicaciones llega y dice: el misterio de los reinos de los cielos es que un padre quiso hacerle una boda a su hijo. O sea, el propósito de Dios se resume también en la enseñanza de Cristo en una gran boda. Y usted sabe que para que haya una boda tiene que haber un esposo y una esposa. Y el libro de Apocalipsis cierra diciéndonos que el tiempo de la gran boda ha llegado. O sea que este misterio que Pablo está viendo, el misterio de Cristo y la iglesia, se entrelaza en todo el propósito de Dios. Y por eso Pablo, yo pienso que él, a pesar de que está dando esos consejos prácticos, él dice: yo en sí no estoy hablando de eso, estoy hablando de esto, de Cristo y de su iglesia. Entonces, el misterio es una metáfora acerca de la relación que el Hijo de Dios tiene ahora con el pueblo del nuevo pacto. Y en ese misterio, hermanos, vamos a leer en el pasaje que tenemos delante de nosotros 5 o 6 aspectos de Cristo como el esposo de la iglesia. Primero, lo vamos a ver ahorita: Cristo, la cabeza de la iglesia. Después, Cristo, el Salvador de la iglesia. Después, el amor de Cristo y su entrega. Después, el propósito de Cristo de santificar a su iglesia mediante la palabra. Y por último, la manera como Cristo considera a su iglesia un cuerpo, el cual Él sustenta y alimenta.
Ahora, mis hermanos, vamos a ver este pasaje en dos direcciones. Primero, como yo veía que los hermanos desde que comenzaron la reunión y algunos cánticos y unas oraciones hablaban de esto. Primero vamos a dirigir nuestros ojos a Cristo, como el gran amado de la iglesia. ¿Y por qué? Steven Lawson decía que en la medida que nosotros hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, nuestros ojos son abiertos a la luz gloriosa del Hijo de Dios, y en esa misma medida nuestros afectos son unidos a Él. Nosotros no podemos amar, seguir y obedecer a quien no conocemos, pero en la medida que nuestros ojos son abiertos a Cristo, a su obra, a su rol como el papel del esposo de la iglesia, en esa misma medida nuestros afectos pueden ser ligados a Él. Como en la misma medida que un buen esposo, con su amor, con su cuidado, con la seguridad que brinda, con el liderazgo que él representa, puede atraer a su esposa fácilmente a su corazón, de la misma manera, en la medida que la iglesia conoce a Cristo, va a ser atraída a Él. Va a ser llevada a amarle, a seguirle, a obedecerle. Ese sería nuestro primer propósito. Que nuestros afectos sean capturados por la gloria y la obra de Cristo. Y el segundo sería, hermanos, que como decía en los capítulos anteriores, nosotros debemos aprender de Cristo y seguirle conforme a la verdad que está en Él. En la medida que nosotros vemos qué hace Cristo, qué ama Cristo, en qué se está ocupando, nosotros también vamos a ser involucrados. Entonces, que Dios atraiga a nuestro corazón a la gloriosa persona de Cristo y que podamos cooperar con la gloriosa obra que Él está haciendo en relación a su iglesia. Amén. Entonces vamos a leer otra vez el pasaje. Yo no lo voy a leer muy expositivamente, simplemente voy a volver a leer los pasajes que ya se explicaron solamente para centrarnos en Cristo. Amén. Porque, como decíamos, como Pablo termina en este misterio, queremos ir cerrando el capítulo haciendo una lectura, aunque ya los hermanos mencionaron bastante en las aplicaciones de los roles, los asuntos. Hoy nos vamos a detener exclusivamente en él. Entonces hoy no vamos a hablar de familia, van a descansar. Hoy vamos a hablar de Cristo y de la iglesia, porque la realidad de nuestras familias apunta a ese misterio glorioso. Amén, mis hermanos. Entonces, primero decíamos Cristo como cabeza de la iglesia. Verso 23. Vamos a retroceder un poquito ahí cuando Pablo le está hablando a los varones y Pablo usa la figura de Cristo y nos dice varias cosas en relación a Cristo. Dice, porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora, hermanos, yo creo que las cosas que vamos a ver, que vamos a enumerar, que son muy profundas, son cosas que conocemos, son cosas que hemos predicado muchas veces, son cosas en las que creemos que la iglesia tiene claridad, pero siempre es bueno volver a meditar en ellas. Aquí se nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa? El vocablo es kefalé, que no solo se refiere el que está al frente o en autoridad, sino en un sentido esa palabra griega se usaba para referirse desde donde se origina algo. Por ejemplo, los griegos decían que la cabeza del río era donde se originaba el río, de donde surgía el río. Aún ese término se usa a veces acá, ¿no? Sí, la cabeza del río. Quiere decir que es el lugar donde inicia el río, donde comienza el río, de donde surgen las cosas. Entonces, hermanos, la iglesia no surgió por sí misma. La iglesia proviene de Cristo. Sin Cristo no habría iglesia. ¿Sí? Él es la fuente. De Él inició la iglesia. Así como en Génesis la mujer fue tomada del varón. ¿Sí? La mujer no fue hecha como fue hecha el hombre.
¿Por qué? Porque desde ahí Dios quería comenzar a mostrarnos el misterio. Y el misterio fue que para que la mujer existiera, el hombre tendría que entrar en un sueño profundo. Y en ese sueño profundo el hombre tenía que ser herido. Y de esa herida se le iba a sacar una costilla. Y de esa costilla se le iba a hacer una mujer. De la misma manera, para que Cristo fuera de donde surgiera aquel pueblo del nuevo pacto, Cristo entró en un sueño profundo que fue la muerte en la cruz. Y en esa muerte fue herido en el costado. Y en esa muerte de su costado dice Juan que él vio que salió agua y sangre, una figura de la vida de Cristo. Y de esa muerte donde Cristo estaba entregando su vida, Dios el Padre toma de allí, de ese sacrificio, y crea un nuevo pueblo, que es la esposa del Cordero, la iglesia. Entonces este término que Cristo es la cabeza es quien da origen, pero no solo eso, sino también da la idea, cuando se usa la figura de cuerpo, que la cabeza es quien está en autoridad en relación al cuerpo. Hermanos, la iglesia proviene de Cristo y está bajo la autoridad de Cristo. Es imposible que una persona llegue a ser miembro del cuerpo glorioso de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, si esa persona, por un lado, no surge de la fe en el sacrificio de Cristo, y por otro lado, si esa persona no reconoce que Cristo es el Señor. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia en el sentido de que la iglesia surge de Él, y en el sentido de que Él es el que gobierna la iglesia. Él es el que dirige la iglesia, y la iglesia ahora está bajo su autoridad. Ahora, ¿cómo Cristo gobierna su iglesia? Bajo la autoridad de su palabra y la dirección de su Espíritu Santo. Hermanos, y esto pues no sobra resaltarlo. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia y nadie puede pretender ponerse en ese lugar. Es Cristo quien gobierna. Es Cristo nuestro gran líder, nuestra gran autoridad. Hermanos, entre nosotros no hay nadie que sea cabeza. Usted corrija ese lenguaje. Aquí la cabeza, y en cualquier lugar donde se exprese el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. No es ningún hombre. Ni siquiera el liderazgo de la iglesia simplemente es representativo y está bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. El único sistema de gobierno legítimo en la iglesia es que Cristo se señoree de ella. Cristo la dirija. Nosotros somos llamados a honrar la autoridad de Cristo y a someternos a su palabra. No podemos decirle Señor, Señor, y hacer lo que nos place. Confesamos que Cristo es la cabeza. Por ende, como iglesia debemos buscar de manera constante estar sujetos a Cristo, a su palabra, a la dirección de su Espíritu Santo. Las personas que han sido puestas por Cristo en la iglesia simplemente son servidores. ¿Sí? Hay que entender ese lenguaje. Nosotros nos sometemos a Cristo y claro, hay unas autoridades delegadas que son servidores, pero Cristo es la única cabeza. Amén, eso es bien importante. Cuando otro hombre, sea el Papa romano, o sea el Papa cristiano, sea quien sea, quiere usurpar el lugar de Cristo, esa iglesia deja de ser la iglesia de Jesucristo, hermanos. Solo, hermano, usted nunca va a encontrar que ni los apóstoles, ni los pastores de las iglesias locales o ancianos atribuyeran a ellos algún tipo de señorío. Siempre la Biblia usa términos de siervos para referirse a ellos. Amén. Entonces, obviamente como iglesia, nuestra responsabilidad es estar sujetos a Cristo, como la mujer tiene que estar sujeta al marido. Entonces lo primero que vemos acá, a Cristo como nuestro Señor, como su autoridad, como la autoridad de la iglesia. Lo segundo que dice el mismo pasaje es, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea que el misterio de Dios es que Dios en su propósito eterno
iba un momento a enviar a su hijo, él iba a hacer una obra y el hijo se iba a volver el líder, el gobernante, el señor de un pueblo redimido por su sangre. ¿Sí? Nosotros somos siervos del Señor de señores, mi hermano. Cristo es nuestra cabeza. Ahora él dice, la cual es su cuerpo. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y dice la siguiente parte del versículo, y él es su Salvador. Aquí se nos muestra otro aspecto del rol de Cristo como esposo de la iglesia. Él no solo es de quien surge la iglesia, quien lidera la iglesia, sino que Él es el Salvador de la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que para que la iglesia pudiera ser la iglesia necesitaba un Salvador. Y Él cumplió con su vida y con su obra ese oficio. Es más, el nombre de Jesús significa Jehová salva. Dios sabía, hermanos, que el hombre necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que Él es su Salvador, eso incluye su muerte, su entrega, su resurrección, su ascensión. Dios nos dio un poderoso Salvador. Y en eso se centra el Evangelio. El Evangelio no es que nosotros podemos acercarnos a Dios por nuestras fuerzas, sino que Dios nos ha dado un único, y recuerda esas palabras, hermano, un único Salvador. El hombre no se puede salvar por sí mismo. El hombre no se puede salvar por obras. El hombre no se puede salvar por intermediarios. El hombre necesita un Salvador y ese Salvador es Cristo. Y la iglesia es el pueblo que es porque Cristo se entregó por ella. Y eso lo hace que su Salvador. Hermanos, no hay ningún otro. En estos términos, cuando se habla de Cristo como esposo, así como la relación del matrimonio es tan exclusiva, que es solo un hombre, una sola mujer, así la relación del misterio de Cristo y con la iglesia, Cristo ocupa un papel que nadie puede colocarse ahí. Y en ese papel Cristo realmente es el Salvador de ella. Él puso su vida por ella, Él fue crucificado, Él derramó su sangre y es eso lo que la hace su Salvador. Por eso Pablo, cuando él discute con los corintios, Pablo dice unas cosas que realmente son serias, porque ustedes recuerdan lo que decían los corintios. Unos decían yo soy de Pablo y otro decía yo soy de Pedro. Hermano, ya es solo el término de yo soy. Usted no es de nadie, usted es de Cristo. Porque Pablo les pregunta, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O acaso fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Obviamente la pregunta es un cuestionamiento. ¿Y cuál es el cuestionamiento? Ninguno de nosotros dio la vida por otro. Y si la hubiera dado, de nada serviría en cuanto a la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces Cristo es el único Salvador. Nosotros estamos en pie por la muerte y la obra de Cristo. ¿Sí? Entre nosotros no hay salvadores, hermanos. ¿Sí? Entre nosotros solo hay un Salvador. Por eso nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico y exclusivo. Entonces, los hermanos que, volvemos a lo mismo, que nos han predicado el evangelio, que nos han llevado a la fe, simplemente son mensajeros, servidores de aquel que es el Salvador. No piense que usted es salvo por venir a la iglesia, porque la iglesia no salva. Usted es salvo por ir a la cruz, por ir a Cristo. No piense que Dios espera que usted cambie por sus buenas obras. Lo que Dios espera, como Camilo nos decía en la cena, es que nosotros creamos lo que Jesús hizo y pongamos nuestra fe exclusivamente en Él. No es porque use falda o no. No es porque tenga un buen matrimonio o no. Fue porque Cristo derramó su vida por nosotros. Y ahora Él es nuestro mensaje, nuestro cántico, nuestra alegría. Entonces miren, hermanos, esta relación matrimonial mística incluye
alguien que es el autor, la cabeza, la autoridad, y también incluye que este mismo se entregó como Salvador para poder tener ese pueblo. Porque algo también interesante en cuanto a la relación mística de Cristo y la iglesia, a diferencia de nuestra relación matrimonial, es que yo amo a mi esposa muchas veces por lo que mi esposa es. Mi esposa tiene muchas cosas que cuando yo la veo yo digo, es digna de ser amada. En cambio la iglesia no. Cristo no puede decir, yo cuánto amo a la iglesia por lo que es la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué era? Dice Pablo, lo vil, lo menospreciado, pecadores. Entonces cuando Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella, lo hace inmerecidamente. O sea, no era que la iglesia mereciera, hermanos. Es que a pesar de lo que era la iglesia, el amor de Cristo sobreabundó. Entonces tenemos a nuestro esposo amado, hermanos, que es nuestra cabeza como iglesia, que es nuestro Salvador como iglesia. ¿Y qué más? Mire lo que está diciendo Pablo de Cristo, del esposo de la iglesia. Cosas, hermanos, que siempre debemos tener presentes. Nosotros siempre debemos ver la iglesia como un cuerpo, que es una mujer espiritual que está sujeta a una cabeza, a una autoridad. Y esa cabeza está en los cielos, pero esa autoridad está viva. Y toda mantiene su autoridad sobre todas las cosas y sobre todo sobre la iglesia. Y también siempre debemos verlo como en un esposo salvador. Hermanos, y eso es muy interesante porque cuando usted piensa en Cristo como la autoridad de la iglesia, piensa en Cristo como Salvador. A veces cuando uno tiene una figura, digamos el caso de un esposo que se entrega, un esposo que cuida, un esposo que ama, es un esposo que genera ¿qué? Seguridad, confianza, alegría. Cuando usted tiene una relación así, es una relación de mucho disfrute. Bueno, yo creo que muchos de nosotros estamos en pro de esa relación, buscando llegar a ser este tipo de esposos. Pero cuando miramos a Cristo, hermano, Él ya lo es. Él es ese esposo que se entregó, que se dio totalmente. Es ese esposo que amó tanto a esa mujer indigna que estuvo dispuesto a darse. Hermanos, si nosotros entendiéramos eso, el evangelio y la vida cristiana nunca sería una carga, sino sería un deleite. Porque cuando la Biblia me llama a mí como cristiano a sujetarme, no me está llamando a sujetar a un tirano, a un malvado, sino está llamándome a sujetar al Rey del universo que dio todo para salvarme y para que yo pudiera ser parte de esa esposa amada que va a estar con Él toda la eternidad. Y eso me conlleva a ver a este esposo amoroso que si dio su vida en una cruz, siendo escupido, golpeado y menospreciado por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Su esposo celestial no es como su esposo terrenal. Su esposo está lleno de defectos, de pecados, de problemas, porque así somos y estamos en un proceso de santificación. Mas su esposo celestial es perfecto, santo, amoroso y glorioso. Hermano, usted se ha escuchado. Yo sé que la mujer tiene facilidad en eso. La mujer a veces cuando tiene un buen esposo, a ella le gusta hablar de ese esposo. Ella presume ese esposo. Ella alardea, mi esposo me regaló esto, mi esposo hace esto, mi esposo es esto. Y ella como que haya como cierta satisfacción. Hermanos, la iglesia debería hablar así de su amado. Su amado es su Señor. Su amado es su Salvador. Su amado es escogido entre mil. Hermano, ¿eso a usted no le llena de alegría? Tal vez nuestros matrimonios, o tal vez nunca lleguemos al matrimonio, hermanos. Pero tenemos un gran esposo preparando unas bodas a las cuales Él nos está llamando. ¿A usted no le parece eso glorioso, hermanos? Yo por eso digo que Pablo se le olvidó del matrimonio y dice, yo no estoy hablando del matrimonio, yo estoy hablando de Cristo. Y que Dios abra nuestros ojos espirituales, hermanos,
para podernos deleitar en nuestro gran amado. ¿Se acuerda cómo dice Cantar de los Cantares? En ese contexto, Cantar de los Cantares es maravilloso. Ella dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermano, usted puede abrazar y decir: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mi amado. ¿Se no le parece eso, hermano? A mí estos asuntos me parecen tan preciosos, tan importantes entenderlos. Ahora mire cómo Cristo es el Salvador de esta iglesia, como esposo que se ha entregado a ella. Dice en el verso 25, nos saltamos unos versículos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y vuelve otra vez a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire estas dos frases, mire: Cristo amó a la iglesia. Hermano, estas son frases difíciles de explicar. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es el centro de atención y de amor de Cristo. Cuando en la eternidad, en el propósito eterno de Dios, Dios concibe la iglesia como un proyecto futuro, Cristo en un sentido ama a ese pueblo. Cristo se dispone, dice la palabra, desde la eternidad para ser el salvador de ese pueblo. Cristo crea todas las cosas, coloca al hombre en la tierra, pero el único propósito de Cristo es que en algún momento Él pueda manifestarse y Él pueda rescatar ese pueblo que va a ser su novia y con la cual Él va a tener un romance y un matrimonio eterno. Y es increíble, por eso es un misterio, porque Dios crea el hombre cae, viene el llamamiento de Abraham, después la descendencia de ellos va a Egipto, Dios saca a ese pueblo de Egipto, Dios les da un pacto, Dios hace ese pueblo terrenal, y los judíos pensaban que eso era lo que Dios estaba haciendo, pero no era ese el proyecto principal. Dios sabía que de este pueblo, con toda su rebeldía y todos sus problemas, Él iba a sacar de ese pueblo una simiente. Y esa simiente era el Salvador. Y aquel Salvador iba a rescatar ya no solo de Israel, sino de toda tribu y de toda lengua, un pueblo para sí mismo. Y ese pueblo que Él escogió para sí mismo es un pueblo que Él ama. Y ama de manera general, hermanos, pero también habla de manera personal. Porque también es muy interesante que Pablo use la figura del matrimonio. Y el matrimonio es una realidad humana que está entrelazada en el vínculo del amor. Y cuando Pablo ve la iglesia, dice: Cristo amó a la iglesia. Su corazón estaba en la iglesia, sus afectos estaban en la iglesia. La iglesia podría decir, como decía el profeta Jeremías: con amor eterno me amaste. Con amor eterno Cristo concebía a su pueblo, miraba a cada uno de sus hijos, oraba por ellos, les llamaba de manera personal por nombre. Y eso es maravilloso, ¿no, hermanos? Ese amor fue tan claro que dice ahí que se entregó a sí mismo por ella. Cristo es el esposo sacrificado, salvador, que se entrega por esta esposa con el fin de salvarla, de rescatarla, de atraerla a sí. Él estuvo dispuesto, hermanos, a dejar la gloria, a humillarse a sí mismo, a morir una muerte de cruz, simplemente por su esposa. Nosotros podríamos preguntar y responder claramente: ¿a Cristo qué le interesa? Bueno, yo puedo decirle que a Cristo no le interesa nada de lo que hay en esta tierra. Ni el dinero, ni la gloria, ni las cosas materiales. Eso Él lo va a quemar en el fuego eterno. A Cristo, ¿qué le interesa del mundo? Su iglesia.
su amada, sus hijos. En ellos Él centra su atención, su obra, su trabajo. Como cuando un hombre se enamora, que él solo piensa en ella, solo vive para ella, solo quiere complacerla, agradarla. Así Cristo ve a la iglesia, hermanos. ¿A usted no le parece eso maravilloso? ¿A usted no le parece eso interesante? ¿A usted no le parece que la iglesia, hermanos, cuando uno está en una boda, generalmente en nuestra cultura aparece siempre primero el novio? Y el novio viene ataviado y hay un ambiente así lindo de celebración. Y aquí estamos viendo al novio, hermanos. El novio es Cristo. Y Él hizo todo, Él pagó el precio para tener los invitados, para tener el lugar, para tener la comida. Todo está lindo. Pero la siguiente escena gloriosa en una boda no es la mamá ni el papá, ¿cierto, hermanos? Aunque también van bonitos. Pero ¿cuál es la siguiente escena importante? Cuando entra la novia. Hermanos, yo he estado en matrimonios donde entra la novia y el novio comienza a compungirse y comienza a llorar. Yo lloré en mi matrimonio, hermanos, cuando vi a Diana entrando. Eso fue una escena para mí. Hermanos, yo nunca lloro, pero yo no me pude contener. Yo comencé a llorar, hermano. Yo trataba de... Y fue algo tan entrañable, hermano, que yo nunca había sentido eso. Hermano, piense en Cristo viendo a su iglesia, hermanos. Piense en Cristo cada vez que se salva un hombre. Piense en Cristo cada vez que un pecador se arrepiente. Piense en Cristo cada vez que Él añade personas para reunirlas en torno a su propósito eterno. Hay un amor entrañable en Cristo hacia ese pueblo. Hay un amor que tal vez nuestra mente y nuestros sentimientos humanos no comprenden, pero es real, hermanos. Somos el afecto de nuestro amado Jesucristo. Él nos ama, Él nos busca, Él nos atrae con cuerdas de amor, como un esposo cariñoso, bondadoso, bueno. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿no, hermanos? Qué esperanza tan gloriosa la que tenemos. Y Pablo, ¿saben qué dice? Cuando Pablo dice eso, dice, el amor de Cristo me constriñe. Cuando Pablo ve a Cristo como ese esposo amoroso entregándose por la iglesia, Pablo entiende que ese amor de Cristo realmente lo constriñe. Hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes hacia el amor de Cristo. Porque lastimosamente la iglesia, o en el caso de Israel, aún la iglesia en el Nuevo Testamento, al final en el libro de Apocalipsis, muchas veces es señalada como una esposa infiel. Una esposa que deja el amor de su amado para irse a acostarse con otros hombres. Eso en el Antiguo Testamento era la idolatría. No, nosotros debemos tener cuidado de que nuestros afectos, nuestro amor y nuestra atención estén en otro. Si bien, hermanos, es el amor de padres es glorioso, si bien el amor de esposos es algo que la Biblia enseña, el amor hacia nuestros hijos es algo natural, el amor los unos a los otros existe y es importante, nada más debe constreñir nuestro corazón que el amor a Cristo. Cristo debe ser realmente, hermano, nuestro amado. Cristo debe ser nuestro deseado, la persona con la que primero yo me debo anhelar encontrar cuando me levanto en las mañanas. ¿Con quién? Con Cristo. A la persona que yo quiero oír hablarle a mi vida cuando me levanto cada día es a Cristo. A la persona que debo estar interesado en obedecer, honrar y servir es a Cristo, como nuestro esposo. Por eso el asunto de la relación matrimonial como un misterio muestra cómo Cristo me ama y se entrega por mí, pero también muestra cómo yo debo corresponder a ese amor, a esa gracia, a esa entrega. Ahora, hermanos, yo decía al comienzo que no solo necesitamos ver a Cristo en estos aspectos para que nuestro corazón sea atraído a Él, sino también debemos aprender de Él y seguir el camino que Él ha dejado.
Hermanos, nosotros no podemos ver a la iglesia de cualquier manera. La iglesia es la esposa de Cristo y debemos recordar eso constantemente. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Que el amigo del novio se goza cuando ve al novio y a la novia. En un sentido, nosotros somos como ese amigo que describe Juan. En el sentido de que yo me debo gozar por el amor de Cristo hacia su iglesia y también debo de alguna manera corresponder ese amor y ver la iglesia como Cristo la ve. Cuando usted está escuchando eso de con amor eterno te he amado, cuando Cristo habla a su pueblo, usted puede ver a las personas como ese objeto de amor. Alguien decía, yo no puedo decir yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. Eso es como cortarle la cabeza a alguien y decir amo la cabeza pero no el cuerpo. ¿No? Como contradictorio, ¿no? Miren lo que dice el hermano... el hermano Lester Shell, haciendo un ejemplo para entender cómo nosotros deberíamos amar la iglesia sabiendo que es el objeto del amor de Cristo. Él dice, contando una historia, una madre joven fue llevada al hospital gravemente enferma. Esta mujer pobre hacía unos días había ido a la iglesia. Entonces mandaron llamar al pastor de la iglesia a visitarla en el hospital. Cuenta el hermano. Cuando el hombre entró, ella estaba en el cuarto con su esposo y sus hijos alrededor de su cama. Ella estaba muy enferma y su esposo y sus hijos eran pobres, desasiados y había mucha evidencia de una vida miserable. La mujer le presentó al pastor a su familia orgullosamente, pero al ver que el pastor estaba bien vestido, reconoció que para él su familia de pronto iba a ser menospreciable. Sobriamente dijo la mujer: yo sé que no parecen importantes para usted, pero para mí significan el mundo. Hermanos, a veces a nuestros ojos la iglesia parece insignificante, pero para Cristo es su vida. Piensen en esto, hermanos. Usted tiene que ver a la iglesia como el tesoro de Cristo, como la familia de Cristo, como sus hijos. Hermano, eso cambia la visión que nosotros tenemos de la iglesia, porque evidentemente la iglesia aún tiene defectos, pero sigue siendo la iglesia amada de Cristo. Evidentemente la iglesia tiene que perfeccionarse, como vamos a ver ahora, pero aún Cristo dio su vida por ellos. Y como el ejemplo de esta mujer, para cualquiera, por ejemplo, cuando alguien mira a sus hijos, de pronto para cualquiera sus hijos no son tan importantes, pero para usted son sus hijos, sean lo que sean, hermano. ¿No es así? Hermano, para Cristo la iglesia es su esposa. Hermanos, yo a veces me pongo a pensar, Paul Washer habla de esto. Cuando uno ama a su esposa, hermanos, cuando uno ama a su esposa y usted ve que alguien va a dañar a su esposa, por ejemplo físicamente, hermano, es una reacción natural que el hombre va a tener a defenderla, y debería hacerlo porque ese es su deber, ¿cierto? Hermano, Cristo ama a la iglesia. Debemos tener cuidado con la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Por eso, mi hermano, cuando usted murmure, critique o aborrezca a alguno de los miembros del cuerpo de Cristo, piense que usted está aborreciendo, juzgando o menospreciando a aquellos por los cuales Cristo murió. Tenga cuidado, ¿no, hermanos? Tenga cuidado, porque pudiera usted estar pecando contra algo que es santo. ¿No es así?
Yo recuerdo, un día íbamos a entrar ahí en la casa, hermanos, yo abro el garaje, y Diana abre el garaje, yo estoy entrando al carro, cuando entra, viene como un indigente, estaba drogado, hermanos. Así loco, y de apenas le dije a Diana, entre. Cuando yo vi que el hombre iba a entrar, hermano, yo vi un candado y cogí el candado, y vi ese hombre pequeño, hermanos. Gracias a Dios el hombre se detuvo, hermanos. Gracias, el Señor me guardó, hermanos. Pero cuando yo vi que él venía, yo lo vi pequeño, hermanos. Hermano, yo a veces me pongo a pensar el celo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo, hermanos? Hermano, cuando uno ve lo que los pastores, los que están comerciando el evangelio, los que están manipulando al pueblo de Cristo, los que están enseñando una falsa doctrina, están haciendo con la iglesia, hermano, eso es algo temerario. Temerario, porque Cristo no va a tener por inocente aquel que le haga tropezar a alguno de sus pequeños. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, porque nuestro corazón va a tener la tendencia a pecar muchas veces contra cosas que son santas. Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Qué deberíamos desear nosotros también aprendiendo de Cristo? Amar a los que Cristo ama. El que ama la cabeza, ama el cuerpo. ¿Cierto, hermanos? El que desea que Cristo y su propósito avance, debe desear que eso también avance. Hermanos, cuando hacemos tropezar a alguien del cuerpo, estamos haciendo tropezar a la amada. Cuando nos alejamos de la iglesia, hermanos, nos estamos alejando del lugar donde Cristo derrama su amor y su gracia. Mire qué idea tan importante, hermanos. La iglesia es el centro del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, del hablar de Cristo, del poder de Cristo, del propósito de Cristo. Entonces, en la medida que yo me alejo, sea físicamente o espiritualmente, me estoy alejando de todo eso. Me estoy alejando del amor, de la gracia, de la bendición, del fluir del Espíritu de Cristo para su esposa. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, porque, hermanos, Cristo, en un sentido, cuando Él ve a la esposa, no la ve individualmente. Él ve un cuerpo, una familia. Entonces debemos tener cuidado de alejarnos de aquello que para Cristo es tan sagrado e importante. Ahora, no solo Cristo ama y se entrega, su entrega tiene un propósito, verso 26. Entonces, mira lo que estamos viendo. Cristo es la cabeza de la iglesia, su Salvador. Cristo es el esposo amado de su pueblo, que se entregó por su pueblo. Y ahora vamos a ver que Cristo es el que santifica a su pueblo. Verso 26 dice: se entregó, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aunque Cristo nos llama siendo como éramos pecadores y se entrega por nosotros, este pasaje nos muestra, hermanos, que Cristo no se va a casar con una mujer indigna. Cristo se entrega y ahora como esposo Él está haciendo un rol, como explicaba Alberto el domingo pasado. Y el rol de Cristo como esposo de la iglesia es ¿qué? Santificar la iglesia. ¿Qué es santificar? Apartarla para algo sagrado, para algo glorioso. ¿Sí? Y dice que ahí que el instrumento con el cual Cristo santifica la iglesia es habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, en el propósito eterno de Dios, y esto es muy importante también, hermanos, Cristo quiere tener esa esposa, ese pueblo, y Cristo ama a ese pueblo, se entrega por ese pueblo, y la manera ahora como Cristo está preparando a esta novia rumbo a esas bodas es por el agua, por el lavamiento del agua, que es la palabra. Cristo ama tanto a su esposa que no le quiere ver ni manchas ni arrugas. Cristo ama tanto a la iglesia que quiere tratar el pecado de la iglesia. Cristo ama tanto a la iglesia que se preocupa por su santificación.
Es como cuando también sucede en la boda. Cuando hay una boda y una preparación, la mujer quiere estar bonita para ese día, ¿cierto? Y hay toda una preparación. Y John MacArthur decía que los griegos tenían una especie de ritual para las mujeres cuando se iban a casar. Decía que las mujeres eran llevadas a un río y se lavaban en ese río. Y era como una especie de ceremonia de purificación. Entonces los griegos entendían que en ese río toda la suciedad, todo el pasado, todo lo que ella era, iba a quedar ahí limpio por la ceremonia. Posiblemente Pablo tiene esa idea en mente, porque es una idea que acompaña también algunos rituales del Antiguo Testamento y lo que conllevaba la idea del bautismo, el lavamiento del agua. Pero aquí Pablo nos dice que el agua que purifica, ¿cuál es? La palabra. Hermanos, si nosotros queremos ser la esposa que Cristo quiere, esa esposa necesita santificarse. ¿Y cómo la santifica Cristo? Por la palabra. Ahora no solo tenemos un Señor, esposo, Rey que gobierna, que salva, que se entrega, que ama, sino que purifica. Por eso, hermanos, la predicación de la palabra es tan importante. Porque la predicación de la palabra, ¿qué hace? Nos limpia. Nos quita esas cosas. A veces usted está con una cantidad de cosas que pasen parte del viejo hombre. Por ejemplo, lo que vimos en el capítulo 3 y 4. Estamos llenos de arrugas y cosas del viejo hombre. Amargura, lujuria, envidia, ira. Y viene la palabra. ¿Y cuál es el propósito de la palabra? ¿Que usted se duerma? No. No, ese es el propósito. Por eso cuando usted viene con disposición a escuchar la palabra, ¿cierto, hermano y hermana? Ahora, el propósito de la palabra no es entretenerlo. El propósito de la palabra es que santificarlo. Ayer una hermana me dijo unas palabras, hermano, que me alegraron tanto. Ella ha venido algunas veces. Me dice, hermano Pablo, yo no la conocía, hasta ayer la conocí. Mi hermano Pablo, me ha gustado tanto venir a la iglesia. Yo, ¿por qué, hermana? Pues la verdad no me ha gustado. Porque yo iba a lugares donde me gustaba ir porque era muy emocionante ir. Pero mi vida no cambiaba. Me ha gustado porque lo que he escuchado me ha impactado tanto que ha cambiado mi vida en unos asuntos que nunca había sucedido. Hermano, la palabra no es para entretenernos ni para emocionarnos, es para santificarnos, es para limpiarnos, eras para purificarnos de nuestros pecados. Por eso usted siente, y es que a veces volvemos al asunto, cuando el hermano está predicando, que a veces eso sucede, bueno, yo no sé si le sucede acá, nosotros lo hemos dicho muchas veces, cuando uno está predicando, las personas sienten que uno les está hablando de manera personal. ¿No es así? Después del taller de parejas, varios hermanos se me acercaban. No, hermano, mi esposo se puso bravo con usted porque para qué yo me pongo a contarle la vida de él y usted viene acá a exponerlo. Pero no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Señor cuya palabra es luz. Y delante de esa palabra, ¿qué sucede? Nada queda en oculto. Entonces por eso es que usted se siente señalado, ¿cierto? Pero recuerde, cuando la palabra lo señala o apunta en algún aspecto de su vida, no es porque Cristo lo quiera avergonzar, es porque Cristo quiere santificarlo. Una vez, yo tuve hace años, ese tipo de situaciones le enseñan a uno cosas, pero esa vez yo me sentí muy inocente. ¿Por qué? Estoy en otro país, y uso un ejemplo, hermano, un ejemplo que nos sucede por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Porque uno siempre está recibiendo, siempre está escuchando, siempre está hablando con personas. Y en un lugar, en otro país, hermano, llego y digo, no, es como cuando una mujer está haciendo esto y llego al mes aquí a Bogotá y se me acerca una hermana, hermano, me voy de la iglesia. ¿Por qué, hermana? No, porque usted dijo esto de mí, esto. Dije su nombre. No, hermano, pero usted estaba hablando de mí. Usted me estaba avergonzando. Hermano, la palabra tiene eso, ¿no? La palabra entra. Y en un grupo así, hermanos, a todos nos está hablando de una a otra. Hermanos, preocupémonos cuando la palabra no nos limpia.
Preocupémonos cuando la palabra ¿qué? No nos habla. Preocupémonos cuando la palabra no nos expone, no nos redarguye, no nos reprende. Porque en ese punto tal vez dejamos de predicar la palabra. La palabra siempre, hermanos, es, y miremos a quién, a Cristo. Cuando usted siente que la palabra lo está purificando, lo está limpiando, lo está tratando, no es ni el hermano tal, ni la hermana tal, ni el libro, es Cristo. Cristo que sigue hablando a su pueblo. ¿Por qué? Porque el día que Cristo se presente con su iglesia, Él no puede tener una iglesia que no corresponda a su gloria. Él no puede tener una iglesia que no corresponda a su santidad. Las parábolas nos advierten que gente va a llegar allá y Cristo le va a preguntar: ¿cómo llegaste aquí sin estar vestido? Salte. Personas que no se prepararon, personas que no se santificaron, personas que no abrieron su vida para que la palabra los transformaran y llegaron allá siendo los mismos. Hermano, no podemos menospreciar la obra que Cristo está haciendo en nosotros, porque de eso depende el lugar en la gloria de nuestra vida. Si usted no se prepara ahora, si usted no escucha la palabra ahora, si usted no lee la palabra, si usted no ama, si usted no obedece la palabra ahora, ese día glorioso de expectativa no va a ser tan glorioso para usted. Puede ser un día de vergüenza, de tristeza. Yo recuerdo cuando era joven y en el colegio a mí no me iba muy bien. Hermano, y una vez yo estudiaba en un colegio que era muy buen colegio, hermanos. Y ellos comienzan a pasar la lista de todos los que aprueban. Y comienzan a nombrar uno por uno. Y usted siente que se va quedando y no va apareciendo en la lista. Y llega y dice el cura que era del colegio: los siguientes nombres no siguen en el colegio. Hermano. Y de esos 3 nombres apareció el mío, hermanos. Hermano, usted no sabe el sentimiento de vergüenza y de dolor que yo tuve ese día. Hermano, eso fue un fracaso así. Eso algo inexplicable. Y eso que era joven, era indolente, vivía una vida y me sentí humillado, me sentí frustrado. Imagínense que el día de las bodas del Cordero comiencen a llamar fulano, fulano, fulano. Y cuando llegue a otro, de aquí en adelante los nombres no los conozco. Sutano, sutano, sutano. Hermano, eso va a suceder, porque Jesús dijo que iba a suceder. Pero que su nombre no sea el que está ahora en saldo, el rojo, el que va a quedar fuera de esto glorioso. Nosotros tenemos una invitación gloriosa, pero para poder llegar a esa gran ceremonia nupcial necesitamos santificarnos, porque sin santidad, dice la palabra, hermanos, sin santidad, hermano. O sea, si usted piensa en el estudio de Efesios, hermano, si usted escuchó todo lo que escuchó y su vida no cambió, hermanos, si esto no tuvo un efecto profundo en su relación con Cristo, en su vida devocional, en su vida familiar, en su carácter, quiere decir que usted no se está preparando para aquel glorioso día. Y ese día va a ser para muchos glorioso, pero para otros muy vergonzoso, hermanos. Así que prepárese. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, aquí Cristo nos está diciendo: por el lavamiento del agua, por la palabra. En estos días otra hermana me decía: hermano, desde que yo tomé en serio la palabra de Dios para mi vida cambió. Cuando nosotros tomamos en serio este medio de gracia que Cristo usa para santificar, eso va a tener un efecto ¿qué? Glorioso. Dice: para santificarla. Cristo es un esposo que santifica a su novia por medio del lavamiento del agua con la palabra. ¿Y con qué fin? Mire lo que dice ahí: a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ustedes recuerdan que estuvimos viendo eso en los primeros capítulos de Efesios? Que el propósito eterno de Cristo era en algún momento, a través de todo su trabajo, poderse presentar a aquella novia. Cristo está santificando, Cristo está hablando, porque Él sabe, hermanos, que se acercan las bodas del Cordero, y para esas bodas la novia tiene que estar preparada. Hermanos, ningún otro evento puede ser más importante para nosotros. Ni nuestro matrimonio aquí en la tierra, ni nuestros éxitos humanos, ni, hermanos, todo esto es pasajero. Pero la iglesia debe tener en mente como lo que tiene una novia que se está preparando para la boda. Todo gira en torno a la boda: los invitados, el lugar, las tarjetas, la comida. Ella está pensando en eso. Ella está preparándose para eso. Hermanos, nosotros vemos la vida cristiana así, porque lastimosamente a veces tenemos una vida cristiana solo como que el Señor me salvó y ahora me cuida, ahora me ayuda, quiero tener una familia bonita, un trabajo bueno y ya. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es un misterio, en el sentido de que es como una especie de relación nupcial que se está preparando algún día para estar como pueblo de Dios con su esposo amado. Y esa iglesia dice que Él algún día se la va a presentar a sí mismo. ¿Cómo va a ser esa iglesia que Él se va a presentar? Dice, una iglesia gloriosa. Hermanos, mire, en estos días, ayer hablábamos con los hermanos. El Señor no se va a presentar para sí mismo una iglesia numerosa. Se va a presentar una iglesia, ¿qué? Gloriosa. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque no pensemos que el número es lo más importante. Lo más importante en la iglesia es la santidad de la iglesia, hermano. La gloria de Cristo en la iglesia. La madurez espiritual en la iglesia. El carácter de Cristo formado en la iglesia. A veces pensamos, en estos días estaba leyendo a Steven Lawson, y él decía, en medio de las multitudes se esconde de todo. Se esconden personas indolentes, personas tibias, personas en pecado. Se esconde de todo. Por eso Jesús, en un sentido, no confiaba en las multitudes. Cuando Cristo Él mira a su iglesia, Él está con la expectativa, con el trabajo de algún día cuando ella venga y Él la pueda recibir en esta ceremonia nupcial, ver una iglesia llena de gloria. O sea, llena de Él, llena de Cristo, de su amor, de su carácter, su palabra. Dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Las manchas y las arrugas, como lo explicaban en reuniones anteriores, hermanos, habla del viejo hombre, de las cosas que no agradan al Señor, que necesitan ser tratadas. Entonces tenemos un esposo que ama, cuida, santifica, para presentarse a esa novia en la gloria. Y ahora unos últimos 2 versículos para ver el oficio de Cristo como marido. Verso 28 y verso 29. En ese proceso de preparar esa novia hasta ese día glorioso, Cristo como esposo hace algo. Y es muy interesante verlo. Claro que es muy interesante aplicárselo a los hombres, pero es muy interesante verlo en Cristo, hermanos. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La última figura que nos muestra este pasaje es la iglesia como el cuerpo de Cristo, hermano. Así como la mujer es como el cuerpo del hombre y son uno. Hermanos, esto... Cuando yo lo veía en Cristo, cuando uno lo ve en el hombre, hermanos, esto es, realmente son de esas aplicaciones que son un desafío para la vida cristiana. La idea es la siguiente: uno naturalmente cuida su cuerpo, hermanos.
¿Cómo uno cuida su cuerpo? Uno come, uno duerme, uno descansa. Si uno ve un peligro, uno evita el peligro. Hay un instinto natural que Dios nos puso de amor hacia nosotros mismos. Ya es una enfermedad mental cuando uno se hace daño, ¿cierto? Usted coja algo para lastimarse, eso solo lo hacen las personas que tienen problemas psicológicos o mentales. Entonces la idea es que así como yo cuido mi cuerpo, el varón debería cuidar a su esposa, porque su esposa y él son uno. Nadie aborreció su cuerpo jamás. Eso solo existe en el campo de la locura. Ahora piense esto de Cristo, hermanos, porque esto es muy interesante, hermanos. Cristo nos considera a nosotros en un misterio como su cuerpo. Somos sus miembros. ¿Qué significa eso? Que Cristo para caminar, que Cristo para hablar, que Cristo para trabajar en esta tierra, tiene que un cuerpo. Y dice ahí que nadie aborrecería su propio cuerpo. Hermanos, yo me ponía a pensar, ¿esto cómo se puede aplicar en Cristo? Y es bueno nosotros conocerlo porque a veces nosotros creemos mentiras. ¿Cómo qué? Cuando me está pasando algo mal, yo a veces pienso, aunque no lo digo, lo pienso, que Dios no me ama, que Cristo me está rechazando, ¿sí? Pero la idea es que como yo nunca aborrecería mi cuerpo, Cristo tampoco nunca aborrecería su iglesia. O sea, Cristo no haría nada en contra de su iglesia. Y ahorita me pongo a pensar, a la edad que uno está llegando, uno ya se preocupa en comer bien, hacer ejercicio y dormir. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Y si no lo cuido yo, ¿quién más lo va a cuidar? Entonces cuando uno comienza a enfermarse, uno comienza a decir, no, me toca cuidar la salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy mal físicamente, cuando yo me he enfermado, ni orar puedo, hermanos, ni leer la Biblia, ni visitar, congregar. Uno enfermo, de verdad que la salud es un regalo de Dios. Entonces naturalmente a veces uno aprende a cuidar el cuerpo. Y aquí Pablo dice que hay un misterio. Cristo ve a la iglesia como su cuerpo. Y Él hace dos cosas con su cuerpo. Primero, ¿qué hace? Lo sustenta. Y segundo, ¿qué hace? Lo cuida. Hermanos, Cristo es como aquel que es consciente que tiene que cuidar su cuerpo. O sea, Cristo alimenta a su iglesia, Cristo cuida a su iglesia, Cristo enseña a su iglesia, Cristo protege a su iglesia. Y eso es bien interesante verlo, porque cuando hay un esposo que él provee, que él sustenta, que él paga los servicios, la mujer confía en el esposo, ¿cierto? Cuando el esposo no es así, ahí la mujer se preocupa. Pero cuando el esposo cumple, yo no recuerdo que mi esposa me diga, ¿y el recibo de la luz? No tengo memoria de que ella me hable eso, porque ella tiene entendido que yo pago los recibos sin que... ¿sí? Ella ya sabe que yo cuido de eso. Hermanos, nosotros debemos confiar de que Cristo sustenta la iglesia, que Cristo cuida la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a servir en la iglesia, a trabajar en la iglesia, a veces tengo la preocupación de que las cosas se nos van a salir de las manos, ¿cierto? A veces tengo la preocupación de que la iglesia va a fracasar. A veces tengo la preocupación de que no vamos a poder responder con todo lo que está surgiendo. Pero es que no es nuestra iglesia. Y Cristo cuida, hermanos, de su iglesia. Yo quiero que usted se quede con estos pensamientos. Piense en un esposo que se preocupa por su esposa y ve a Cristo en eso. La iglesia, hermanos, y a veces uno entra en eso de que uno ve que Cristo cuida la iglesia. A veces van pasando las cosas y uno comienza a darse cuenta que yo no necesito angustiarme, hermanos, y yo no necesito afanarme, porque en última yo sé que Cristo está en control. Él cuida. Él es el esposo. Hermanos, la historia de la iglesia nos muestra que aunque los hombres han hecho cosas terribles, la iglesia sigue siendo edificada. Pablo decía, y eso uno lo ve en la historia de la iglesia, cuando la iglesia en un lugar parecía que iba en decadencia,
otras iglesias surgían para levantar el testimonio. Cuando algunos se desviaban, Cristo levantaba otros. Cuando venía la persecución y la muerte, el testimonio pero la iglesia siempre ha subsistido y ha prevalecido. ¿Por qué? Porque Cristo la sustenta, porque Cristo la cuida. Entonces, ese cuidado de Cristo a su cuerpo nos debe llevar a pensar que nunca Cristo le hará daño a su iglesia, hermanos. Hermano, aun cuando le sucede algo a usted difícil, no piense que Cristo lo está dañando, porque Él no aborrece su cuerpo, sino que Él sabe que en medio de las circunstancias algún bien Él va a sacar de lo que pasamos, algún bien Él va a sacar de lo que vivimos, y Él cuida a tal punto, hermanos, que todo lo que sucede está delimitado por su soberana voluntad. Mira lo que le dijo a Pedro cuando Satanás lo estaba pidiendo para zarandear. Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero mira lo que él dice: pero yo he rogado por ti. O sea, Satanás viene, pero yo estoy orando por ti, Pedro. Yo te sustento. Era como, yo estoy contigo ahí, Pedro. Y cuando Dios le da libertad a Job, Dios le dice a Satanás: bueno, tócalo, pero hasta aquí. O sea, aún lo malo, hermanos, que puede hacer hasta el mismo diablo, está delimitado por el cuidado de nuestro Señor. Hermanos, estas cosas nos deben llevar a tener descanso y confianza de que somos una esposa muy amada, muy cuidada, con un propósito glorioso y con un gran Salvador. Y dice ahí el verso 30 para ir terminando: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. El misterio y la unidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Pero ahí termina donde comenzamos nosotros. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que como el cuerpo está unido a la cabeza, hermanos, nosotros fuimos unidos. Y mira esta idea: unidos para siempre en Cristo. Y grande es este misterio. Ahora, mis hermanos, vamos a leer un pasaje para terminar. No voy a hacer hoy aplicaciones, solo quiero que leamos un pasaje. ¿Cómo termina este asunto ahí en Apocalipsis 19, verso 7? Dice, ya terminando el libro, cumpliéndose el propósito de Dios, mire cómo Juan termina diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué, hermanos? Dice: porque han llegado las bodas del Cordero. Hermanos, algún día, y no, ese día no tardará mucho, hermanos. No pensemos que ese día es un futuro inalcanzable. Hermanos, los días van pasando rápido. Cristo ha de regresar pronto y nosotros debemos estar apresurando ese evento, preparándonos para ese día. Y dice aquí: gocémonos y alegre. Hermanos, estos temas, yo sé que los temas que venimos tratando de la carta a los Efesios, como son tan prácticos, a veces son difíciles de recibir. Pero este tema, hermano, hacia donde apunta toda la vida cristiana, es algo en lo cual nos debemos gozar y alegrar. Es algo a lo que le debemos dar, como dice ahí, gloria a Dios, porque algún día van a llegar las bodas del Cordero. Y no solo eso, miren lo que dice la frase siguiente: y su esposa se ha preparado. O sea, cuando Juan ve la esposa, dice, la esposa está lista, está preparada, dice, ahí está vestida. Mire lo que dice el ángel en el verso 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermanos, qué invitación gloriosa. Qué invitación a la que ya nos ha hecho Cristo. Y aquellos que se están acercando al Evangelio, yo quisiera decirles, no solo los estamos invitando a que vengan a una iglesia o a que vengan a una reunión. La invitación del Evangelio es algo trascendental. Cristo lo está invitando a ser parte de su reino y de su gloria eterna. Y si usted está escuchando el Evangelio, siéntase ¿qué? Bienaventurado. Siéntase bienaventurado, porque esto que Dios está preparando no se compara con lo que nuestros ojos han visto, ni lo que ha subido en nuestro corazón. Hermanos, a veces ahora en internet se ve mucho. Usted ve gente rica en banquetes, en celebraciones, en placeres. Eso que ellos viven no se compara, hermanos, con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hermano, cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni han subido en nuestro corazón, son las que Dios ha preparado. Y mire lo que dice el ángel: y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, esto no es un chiste. Y esto, aunque es una alegoría, no quiere decir que con que es una alegoría no es cierto, hermano. Esto es más glorioso y más trascendental que nuestro propio matrimonio. Es más, nuestro matrimonio es una escuela de preparación para esto. Este es el propósito eterno de Dios. El matrimonio es temporal. Esto es un llamado eterno. Recibamos esta invitación, hermanos, de nuestro amado Salvador. Preparémonos para aquel día, hermanos, y gocémonos en el misterio de Cristo y la iglesia. Mira lo que dice Juan después de ver esto. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Cuando Juan ve esto y escucha esto, la primera reacción de Juan es hasta caer a los pies del ángel y adorarle. Y el ángel dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, Él es el espíritu de la profecía. Hermanos, la Biblia no solo nos anuncia esto, sino que proféticamente nos permite ver cuando eso va a suceder. Que el misterio de Cristo, hermano, y la iglesia nos lleve primero a adorar a Dios, a amar a Cristo y a cooperar para que esa iglesia llegue a ser la que ha de casarse con el Cordero. Entonces, un paréntesis en el estudio de Efesios, que no es un paréntesis, hermanos, que de alguna manera resume mucho de lo que Pablo está diciendo y hacia dónde apunta en cuanto al propósito eterno de Dios al enseñarnos estas verdades prácticas. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro amado, Señor. Tú eres el esposo abnegado. Tú eres el esposo fiel. Tú eres el esposo santo, Señor, que está llevando a cabo una obra maravillosa con su iglesia, Señor. Señor, permítenos ver este misterio por los ojos de la fe, Señor. Permite que nuestro corazón sea atrapado en este misterio y podamos cooperar en el perfeccionamiento de tu pueblo para que tu pueblo llegue a ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia santa, Señor. Esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arruga, esa iglesia que tú te vas a presentar a sí mismo, Señor. Señor, no dejes que nuestra mente, no dejes que nuestro corazón tenga expectativas menores, expectativas diferentes, Señor, a esto que tú estás haciendo, Señor. Abre nuestros ojos para verte como aquel rey amado que está preparando unas bodas gloriosas, Señor. Y ayúdanos a ser como aquellos que se dispusieron para ir a estas bodas, que se prepararon, que se vistieron, Señor, que tomaron en serio esta gloriosa invitación, Señor. Oh, Señor, tú dices que bienaventurados
los que son invitados a las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Gracias por incluirnos. Gracias por amarnos. Gracias por llamarnos. Gracias por permitirnos participar, Señor, en este misterio que tú estás llevando a cabo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos aquí, Señor. Y que el espíritu de tu palabra pueda penetrar a nuestros corazones y dar mucho fruto. Pueda encaminar nuestra vida, Señor, según tu propósito eterno, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Señor.